ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí nuevamente en Venerable Pan de Maíz, en Xololan Radio, la 107.1 de FM, y por WhatsApp, por el Facebook también nos puede ahí tener, sintonizar. En este día ya, pues parece ser que los fríos poco a poco empiezan a retroceder, aunque en algunos lugares pues no es así, todavía están muy fuertes, pero estamos ya con temperaturas más tranquilas. Esperemos que así continúe. En este mes que se acaba, el mes de febrero, rápidamente el primer mes se está yendo y nada más son 12, imagínense. Pues se va rápido el tiempo. Como he dicho algunas veces, nos vamos, los que nos vamos somos nosotros. El tiempo ahí permanece. Pues aquí estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, tantas cosas que suceden en estos lapsos, en estos tiempos. Un hecho sí importantísimo, que en cada país, no nada más en donde sucedió, sino en todos los países, se debería de hacer un llamado de atención, una reflexión en las escuelas, en todos lados, en los municipios, acerca de el hecho que sucedió ahí en Alemania, en Polonia, hace ya mucho tiempo, o sea, en 1945, imagínense. Esta guerra catastrófica, guerra mundial, imagínense el nombre de guerra mundial, o sea, quiere decir que todo el mundo está en guerra, que todos están aportando armas, pero sobre todo están aportando gente que se está yendo y tal vez para nunca regresar. Entonces se inicia esta guerra, la inicia Alemania, trata de vencer a todo el mundo, se lanza contra todos. Hay una alianza de los pueblos que están en contra, pero es un pueblo, el pueblo ruso, el país que entonces era la Unión Soviética, el que realmente pone las armas más fuertes para vencer a Alemania. De hecho, todos los países, Estados Unidos pues estaba en guerra contra Japón, así, pero es Rusia la que hace retroceder después del embate alemán hacia allá, hacia la Unión Soviética, la que los hace retroceder.
los hace retroceder y los va venciendo, o sea, los va derrotando batalla tras batalla. Y parecía ser una guerra como todas otras, no una guerra pues convencional, podemos decir, en donde hay muertos y todo. Sin embargo, pues cuando los soviéticos llegan el 27 de enero a Polonia, a la comunidad de Auschwitz, lo que encuentran realmente es algo pavoroso, ¿no? Encuentran lo que llaman, pues, los lugares donde eran matadas cientos, miles de personas, en las cámaras de gas. También encuentran los crematorios, los hornos crematorios donde quemaban a la gente. En fin, un horror que no se esperaba al mundo, ¿no? Un horror que llega y que se entera la humanidad por este hecho. El 27 de enero ya encuentran a 7,000 sobrevivientes los rusos ahí, de entre todos los que quedaban. Pero imagínense lo que estaba sucediendo, y nadie sabía hasta esa fecha que llegaron. Hasta esa fecha se enteraron que lo que en realidad estaba sucediendo, que era un exterminio. O sea, no era una guerra nada más, tú tienes armas, yo tengo armas, peleamos y a ver quién gana, no. Sino que gente inocente, muchas personas, una xenofobia tremenda en contra de esta gente que se marcó y fue un hito para la humanidad. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en estas cosas, en este odio racial, en este sentirse por encima de otros grupos humanos, por encima de otros seres, y decir, estos deben de desaparecer de la faz de la tierra? Así, y siempre ha habido gente así, o sea, pero no siempre con poder, y entonces pues no han hecho gran cosa. Hoy, por ejemplo, tenemos a un hombre con pelo naranja que más o menos piensa parecido. Bueno, no piensa desaparecer a la gente, piensa sacarlos de su país, pero son fenómenos parecidos, ¿no? De decir, ustedes qué hacen aquí, ustedes son otra cosa. Como dice una funcionaria de Estados Unidos, dice, vamos a quitar toda la basura y delincuencia que anda aquí, todas estas cosas que andan. Referirse así a los seres humanos, encadenarlos, traerlos encadenados, pues es algo realmente que no cabe ya en un pensamiento, podemos decir, normal, entre comillas. Pero pues así sucede, así pasan las cosas. Entonces, el 27 de enero de 1945, pues sucede este hecho, son encontrados, y debe ser recordado esta fecha como algo nefasto, algo que no se debe de volver a repetir por el mundo entero. Pero pues bueno, vamos ya a los temas que nos ocupan. Estamos con otro tema. Usted imagínese a la humanidad desde siempre, desde tiempos atrás, cómo se vienen organizando. Primero eran bandas que emigraban de un lado para otro, bandas errantes. Eran pueblos, más que pueblos, grupos de gente que andaban de un lado a otro, como cazadores, recolectores, y donde encontraban cuevas, por ejemplo, pues ahí se guarecían, ahí incluso los tomaban como lugares para vivir por algún tiempo, y salían en busca de alimentación, de cosas, de cuestiones así. Pero siempre tenía que haber alguien que estuviera al frente de todos ellos, un líder que ahí estaba, que supuestamente era el más valiente o el que más sabía, o un anciano que conocía mucho de las cosas y al que se dirigían. En fin, muchas cosas sucedían hasta que se fueron estableciendo en pequeños pueblos, pequeñas aldeas, pequeños asentamientos, y
y empezó lo que llamamos la civilización, porque se asientan, ya domesticaron las plantas, ya empezaron a sembrar, descubren la agricultura. Y entonces hay un grupo de gente que se va a dedicar pues a eso, a ver cómo se distribuye lo que se produce y todo. Y va a pasar mucho tiempo cuando muchas de estas personas pues van a decir, ¿saben qué? Yo estoy al frente de todos ustedes porque así lo quiere alguien. Recuerden que tenemos a alguien que está con nosotros, que nos está vigilando, que nos está viendo, que nos está cuidando incluso. No eran otros que los seres imaginarios que pensaban, los dioses. Decían, ellos crearon este mundo, crearon las cosas, crearon el sol, la luna, todo. Nos crearon a nosotros. Y de alguna manera hacen que, por ejemplo, algunos, en este caso, pues yo, esté al frente de todos ustedes por una orden divina que viene. Y bueno, entonces, pues ustedes deben de acatar lo que yo les diga porque yo sé y conozco de las cosas. Pues primero empiezan así, la gente, yo tal vez dudando, algunos no tan convencidos, pero sí empezaron con esta idea. Estos personajes, cuando fueron creciendo los pueblos, se hicieron grandes ciudades, siguieron conservando el poder, un poder muy fuerte, o sea, en donde ya ellos decían, ya no nada más decían, yo los guío, yo los protejo, sino que decían, yo soy un ente aparte de ustedes. O sea, ustedes son gente común, corriente, vulgar, y yo estoy por encima de ustedes. Soy otro tipo de gente. Soy el elegido. Y junto conmigo, pues mis familiares, mis tíos, mis papás, mis hijos, todos, somos una clase especial de gente que no somos como la mayoría que son ustedes. Y eso lo deben de respetar y lo deben de acatar. Y más que nada, obedecer. Porque todo lo que yo les diga, lo que yo pienso que se debe de hacer, ustedes lo deben de acatar. No deben de estar en contra de lo que yo digo porque yo tengo la verdad absoluta de lo que va a pasar, de lo que va a suceder en todo. Yo sé la solución de las cosas, yo sé cómo se van a hacer y porque alguien me lo está diciendo. O sea, empezaron a decir, estoy en comunicación con las deidades. Estos primeros gobernantes en realidad también eran sacerdotes, eran los que tenían ambas funciones, eran sacerdotes y eran gobernantes, o sea, tenían un poder ya fuerte por este hecho. Y así todos los pueblos poco a poco fueron pensando, bueno, pues sí, si él lo dice y los dioses lo dicen, pues no tenemos por qué desobedecer. Aunque claro, había gente que por ahí, alguien que decía, no, pues yo no creo que él sea, yo pienso que soy yo el que está destinado por los dioses. Y lo voy a quitar del poder, incluso lo voy a matar y me voy a poner yo, y así van a ver que yo estoy por encima de él y que en realidad los dioses me favorecen a mí. Y entonces había rebatingas por el poder, sobre todo entre los que se consideraban ya de una clase especial, lo que con el tiempo se fue llamando la nobleza, o sea, la gente noble, la gente con ciertas características muy diferentes a los de todos, la nobleza. Entre ellos se disputaban el poder, se hacían pues todo por estar por encima de todos, porque tener poder era pues vivir bien, o sea, ser servido por todos, ser venerado, tener los mejores alimentos, el mejor edificio construido, las mejores habitaciones, en fin, tener todo, o sea, entonces pues todos querían eso y había
toda esta rebatinga por estar allí en ese puesto, en ese lugar. Y la gente pues tenía que obedecer sencillamente. O sea, muchos decían, hubo sociedades, por ejemplo, donde decían, bueno, pero vamos a ir a un pequeño lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. De que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. Sí, yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. En la XHSB son las 13 horas. Cualiteotlac, Mactlac, Guanyeyi horas. Con 18 minutos. Y Cacaxtol, Guanyeyi minutos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. Haz un recorrido por la historia y la vida de Tlaxcalancingo, entre otras vivencias propias de nuestros pueblos, en compañía del profesor Raúl Chiquito. Escucha El Venerable Pan de Maíz, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 107.1 de FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y como ve esto de mantenerse en el poder porque hay una orden por encima de todos que dice que yo debo de ser, tiene cientos de años, miles de años esto. La humanidad siempre pues vivió así, salvo excepciones, claro, cuando tenían otro régimen un poco diferente, pero en la mayoría de los casos no. Y sobre todo que eran heredados, pues yo soy el rey y mis hijos son los que van a sucederme. En algunos pueblos todavía decían, no, entre la nobleza vamos a escoger a alguien que va a estar. Pero en otros no, es nada más yo, mi familia. Y así, entonces uno nacía, pues hay un rey al que hay que obedecer. Ya se murió, pues su hijo es el siguiente, el que hay que seguir obedeciendo y punto. Y no hay más que acatar lo que ellos digan, su palabra es ley, es orden, es todo.
que si es un rey bueno, un gobernante bueno, pues más o menos nos va a tocar un poco más de lo que se produce. Pero si no, si es un rey de aquellos que no le gusta y incluso cobra muchos impuestos y todo, y impone penas y esclavos y siervos y todo eso, pues tenían que acatarlo, porque primero, pues así lo dispone Dios. Segundo, así está hecho, y sobre todo, pues el rey pues tiene a su servicio el ejército y todo para hacer esto. Pues esto en todas las sociedades, en algunas un poquito despertaron, como los griegos, empezaron a usar otros términos, los romanos, pero cuando llega el cristianismo, sobre todo en el mundo europeo, en el mundo occidental, aquí en lo que llamamos las Europas, el cristianismo se tiende por toda Europa, y el cristianismo solapa o permite los reinados o los reyes. Y todos los reyes de los países cristianos se dicen ser los elegidos por Dios, en este caso ya por el Dios cristiano de Cristo. Ser ellos los designados, y todos tienen que acatar lo que ellos digan en cada país. Y todo estaba dicho, estaba hecho. No había por qué decir cosas, o inventar cosas, o dudar de alguna cuestión, porque todo estaba explicado. ¿En dónde encontrábamos esa explicación? Pues en la Biblia. O sea, no, que está pasando esto y no le encuentro. No, pues ahí está en la Biblia, todo está explicado. ¿Y por qué las estrellas se mueven? ¿Por qué eso se mueve? La luna, ¿por qué esto? ¿Por qué hace viento y todo? Todo lo tiene explicado la Biblia. Entonces no protestes en contra. Pero sucedió de repente que empezaron a aparecer algunas personas que empezaron a investigar un poco en el mundo, en la naturaleza. Empezaron a descubrir cuestiones pues que contradecían sobre todo los dogmas cristianos que estuvieron por 1000 años reinando en el mundo, en la Edad Media. Se decía, por ejemplo, pues la Tierra es el centro del mundo, el centro del universo. Los astros y las estrellas giran alrededor, el Sol, la Luna. La Luna es un astro que siempre está ahí, un astro firme, fijo, y las estrellas que estaban por ahí, pues en algún lugar más allá de la Luna y de algunos planetas que por ahí pueda haber que son estrellas, pues están ahí siempre girando alrededor de la Tierra. Y aparece, por ejemplo, Galileo Galilei, un científico de esos tiempos, y inventa un aparato que hoy conocemos como el telescopio, y se empieza a observar sobre todo el cielo, ¿no? Y primero, por ejemplo, descubre en la Luna que hay cráteres, que hay montañas, que hay muchas cosas, y que esto contradice las escrituras, porque se decía que la Luna es una esfera así impoluta, bien perfecta y todo, y cómo este cuate ya afirmaba lo contrario. Y así fue descubriendo cuestiones hasta llegar a afirmar, según sus observaciones, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra el que giraba alrededor del Sol. Y que el Sol tenía un movimiento de rotación, o sea, que giraba sobre sí mismo, y que también lo hacía la Tierra, cosa que no era permitido, porque se decía que la Tierra era un planeta así, inmóvil, firme, y todo en el centro del universo, y todo a su alrededor giraba. Entonces empiezan a surgir estas ideas y empiezan a hacer temblar las ideas fijas que se tenían. Junto con él, pues muchas cosas. Muchos pensadores empiezan a aparecer y a cuestionar todo lo que proponía, sobre todo el papado, o sea, el Vaticano. El cisma de Occidente que se dio en la Edad Media, en donde los papas, los reyes que querían ser papas, se excomulgaban unos a otros, pues no fue bien visto por el mundo occidental, por los países, porque había el Papa de España, el Papa de Francia, el Papa de Alemania,
En todos, bueno, el de Italia se excomulgaban unos a otros y decían que ellos eran los legítimos. Y entonces aparece Martín Lutero y cuestiona toda la teología cristiana y propone un nuevo pensamiento y una nueva forma de ver la religión, y aplica lo que llamaron la razón humana, el razonamiento humano. Empiezan a haber muchos pensantes. Isaac Newton, por ejemplo, descubre la gravitación universal, un descubrimiento fundamental que llega una cuestión que cuestiona también lo que fundamenta la Iglesia. Aparece Darwin con sus teorías de la evolución, en donde dice, pues parece ser que todos los seres vivos evolucionaron desde hace millones de años y no, como dice la Santa Biblia, que tenemos a nada más 6,000 años de existencia, sino que al parecer no, así, y todavía lo ponía como duda, poco a poco lo fue afirmando. Y luego el origen de los humanos también, que también es muy remota y muy antigua. Y todo esto empezó a cuestionar las ideas que se estaban centrando y fueron poco a poco desmoronando esta idea central. Y surge la idea de que entonces a lo mejor los que nos están gobernando pues no están regidos realmente, como ellos dicen, por una divinidad, sino que están regidos más bien por sus ambiciones y querer estar siempre al frente. Y aparece un pensamiento. Bueno, aparece primero una tendencia mundial en el mundo occidental, en Europa. Es lo que se llama el Renacimiento. O sea, se dice que había que nuevamente hacer renacer la ciencia y la teoría que empezaron a gestarse en Grecia y en Roma, y hacerlas nuevamente prevalecer, porque la Iglesia y el oscurantismo de la Edad Media los había sepultado. Y había que hacer florecer entonces el pensamiento humano, la razón humana, y decir que en realidad el ser humano tiene la capacidad de guiar su propio destino, su propio pensamiento, su propia actividad, su propio raciocinio, que puede él solito evolucionar sin necesidad de la protección de nadie, que el ser humano debe de ser libre y debe de ejercer esta libertad por todos los medios posibles, en todos los sentidos. Y aparece este pensamiento, aparece la Ilustración, aparece el liberalismo, o sea, y empiezan a cuestionar. El primer país que cuestiona fuertemente a sus gobernantes pues es Francia. Es Francia en donde los grandes pensadores llegan a la conclusión de que en realidad el rey pues no es lo que dice ser, y creo que se deberían de quitar ese régimen de autoritario e imponer otro más afín con el pensamiento humano, con la libertad de los hombres. Este fenómeno llamado también como la Ilustración, así le llamaron, de decir el hombre puede, investigando el mundo, haciendo experimentos con él, descubrir verdades que están ahí y que no requieren explicaciones divinas ni nada por el estilo, sino que están ahí y el hombre tiene la capacidad para encontrarlos y para darlos a conocer. Y poco a poco se va haciendo este pensamiento. Pero vamos a ir a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el limón es un antibiótico natural rico en vitamina C que actúa contra las infecciones respiratorias? Lo puedes tomar con té o bebida endulzada con miel. También puedes servir un limón entero junto con la cáscara.
salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Así suena Cholula. Un espacio donde tú eliges las canciones que más te gustan. Soy tu amigo Danilo el Perico. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana aquí en Chololan Radio 107.1 FM. ¡Ánimo! Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y pues sí, llega el mundo de la razón. El positivismo es un pensamiento donde dice todo, hay que ser positivos. El hombre tiene todo para hacerlo, con la razón, con el raciocinio. Razonando y estudiando el mundo puede llegar a solucionar problemas, a encontrarlos y solucionarlos por su propio pensamiento. Y entonces empieza así. Con ello también llega el liberalismo, que es una doctrina política en donde se defiende sobre todo la libertad individual. O sea, no estamos sujetos a nadie, o sea, no podemos ser siervos ni esclavos ni nada. Debemos ser libres, o sea, sin la tutela de nadie, o sea, debemos ser iguales ante la ley y ante el Estado, en todos los aspectos, en lo económico, en lo político, en lo social, en todo. El liberalismo propone mucho la iniciativa del ser humano, o sea, debe tener iniciativa para hacer lo que quiera, lo que piense hacer, y también en todos los sentidos. El ser humano solito puede crear, proponer. Surge así la iniciativa privada, también sugiere el libre mercado, o sea que no debe de haber tabús ni nada que controle eso. Debe haber tolerancia para todo. Los estados, los gobiernos deben de ser laicos, o sea, no depender de la iglesia ya. La iglesia no tiene ya por qué estar metido en estos aspectos. Muchas cuestiones propone este nuevo mundo, sobre todo el siglo XVIII, que le llaman así como el siglo de las luces, que es en donde se asientan mucho este pensamiento, y va a actuar, en el mundo. El primer país que lo va a retomar pues es Francia, incluso derroca a sus reyes y propone un estado nuevo, un país nuevo. Esta idea y este pensamiento que se va a tender por el mundo occidental, por Europa, y después por las conquistas que hacen los europeos en el resto del mundo, pues se va a tender por el mundo, y sobre todo pues aquí en América. Ya va a llegar a los pueblos americanos. Recuérdese que en este tiempo, por ahí 1700, el siglo XVIII, pues todavía éramos los pueblos de América colonia de España, éramos colonias de España, y aquí por ejemplo era un virreinato, dependíamos de un virrey y de un rey allá en España, éramos súbditos del rey. De nosotros no dependía quién nos viniera a gobernar, o sea, el rey mandaba a un virrey, mandaba a sus oidores para que llegaran aquí a México y a otros países a gobernar, a mandar, a decir lo que se debería de hacer. Y nosotros teníamos que acatarlo todo, o sea, obedecer todo sin chistar, sin nada. Así. Entonces
pues esta forma de vivir, pues se acostumbró uno, o sea, 300 años ya iban y así era el mundo, que por ejemplo en la época prehispánica pues era una cuestión más o menos parecida, en donde también había tlatoanes, los reyes, los que también su palabra era obedecida y era cumplida al pie de la letra. Entonces llega este nuevo régimen, llega un rey que ni siquiera conocemos, que nos va a mandar, y pues mientras más o menos esté yo, pues está bien. En la época colonial bien sabemos cómo se crea un estado de cosas en donde la sociedad pues es completamente desigual. Se crea un estado de castas, una crónica de castas, en donde por encima están una sociedad, en donde es decir, depende de tu color, depende de tu origen, depende de muchas cosas a dónde te vamos a ubicar. Y por encima de todos, claro, estaban los españoles peninsulares, luego los criollos aquí, españoles que se habían quedado a vivir aquí en América, pero que ya no eran españoles peninsulares, eran españoles criollos. Y así, después los mulatos, los mestizos, todas las mezclas que pudieran haber. Y allá muy abajo, los indígenas y todos ellos. Y una vez que nacías, por ejemplo, en tu fe de bautismo, así te etiquetaban, ponían, nació fulano de tal, indígena de no sé qué, morisco de no sé qué. Ya estabas etiquetado, de tal manera que en la vida diaria no podías acceder a ciertas cuestiones que te estaban prohibidas, que eran solamente privilegio de algunos. Los criollos protestaban porque decían, pues yo sé leer, sé escribir y puedo gobernar. Pues no los dejaban. Los que gobernaban eran los españoles peninsulares que venían, no ellos. Entonces, pues les molestaba mucho. Y la gente, los pueblos, las comunidades indígenas, pues de cierta manera estaban en su mundo, o sea, estaban un tanto ajenos a lo que sucedía en el mundo de las ciudades occidentales y esta rebatinga por el poder, porque muchos pueblos, sobre todo, se les permitió conservar sus tierras comunales, conservar su estilo, su forma de gobierno, sus propios tlatoanes y todo, y que el tlatoani sí dependía del oidor general que estaba por ahí, pero allí en su comunidad él era el que mandaba, el que decía, y hacía cumplir entonces los usos y costumbres que se habían venido heredando desde la época prehispánica. Estaban ahí adentro, y entonces pues no había más problema, un poco de mayor problema. Pero empiezan a llegar todas estas nuevas ideas de Europa, y los primeros que los retoman pues son los criollos, los españoles criollos de América, y empiezan a leer estos libros que empiezan a llegar de estos pensadores, de estas nuevas ideas del mundo de la razón, del mundo del liberalismo, de estas cuestiones de que pues no debe de haber un rey gobernando y cosas así, y empieza a gestarse la idea de que ¿y qué tal si corremos a los españoles y nos asentamos nosotros? Los criollos, los que aquí nacemos, nos asentamos como para gobernar aquí y nos independizamos. Porque miren, Estados Unidos ya se independizó, fue el primer país que se independiza en América de los ingleses. Pues nosotros podemos hacerlo también, y todos los países de América, de hecho, empezaron a ver que esto podía ser posible. Pero sobre todo el pensamiento criollo, o sea, los españoles criollos. En los pueblos, en las comunidades, las casas, pues, la mayoría de la gente ni leer sabía. No había escuelas, cursos de alfabetización ni nada. Pues nadie sabía, nada más nos regíamos a lo que dijeran las autoridades, a lo que dijeran en este caso el rey y sus enviados. Y no había otra forma de ver la realidad, de ver lo que sucedía. Y entonces, pues los que nos metían esas ideas en la gente que ellos querían, pues eran los criollos. Empezaron a levantar, sobre todo los pueblos más cercanos a las ciudades,
que es donde ya vivía más gente mestiza, que ya de cierta manera pues estaba compenetrada con este mundo, el mundo de las ciudades, pues que era desde muchos aspectos ajena en los pueblos. Los pueblos cercanos pongan que sí, que sabían, por ejemplo aquí en Puebla, los pueblos de los alrededores, como aquí Tlaxcalancingo, sabíamos que existía la ciudad, iban los que iban a comerciar y todo, pero no toda la gente iba a la ciudad de Puebla, ni de los pueblos de Cholula, y los pueblos más alejados, los que viven allí en la serranía, en todos, pues ni siquiera, o sea, ni enterados muchos de ellos estaban de que incluso había ciudades. Antropólogos que han llegado a pueblos, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, donde decían, ¿a poco hay un lugar que se llama Ciudad de México? ¿A poco somos parte de un país? Pues eso no lo sabemos, no lo sabíamos. Sin embargo, así se los empezaron a explicar a los pueblos cercanos, les digo. A los más alejados, pues no. Les llegaban de rebote, de repente. Les llegaban, sí, al que gobernaba allí, al tlatoani de ahí, del pueblo. Sí le llegaban las noticias y él las tenía que acatar. Tenía que convencer a su comunidad de que tenía que acatar ciertas normas, ciertos criterios, pero si no, no. Entonces llegan todas estas formas de ver las cosas, todo este pensamiento del mundo occidental. Los criollos lo van retomando, lo retoman y empiezan a germinar la idea de independizarse. Y para independizarse pues tienen que pelear contra el ejército que manda la corona. Y para formar un ejército necesitan gente. Entonces necesitan convencer a la gente. Los mestizos tal vez sí sea fácil de convencer, pero ¿y a los indígenas? ¿Cómo los convences de algo que para ellos es totalmente irrelevante? Y entonces acuden, en este caso, a dogmas, a principios, a religiones. Recuerden que Miguel Hidalgo, cuando inicia el grito de independencia, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y una cosa es que digas, no, el rey no lo necesito ni nada y ayúdame y apóyame a pelear contra él. Y otra es que digas, la Virgen de Guadalupe nos protege y nos dice que hagamos esto, porque ahí es otra cosa. Es como aquí cuando lo de Cholula, cuando se defendió el Parque de las Tres Culturas. Mucha gente acudió a defender que no dañaran ese lugar, no por la zona arqueológica. Llegaron a defender por el santuario de la Virgen de los Remedios, que no fuera tocada. Y entonces por eso se sumó mucha gente y se sumaron los pueblos, y no. Igual pasó aquí. Mucha gente se unió a la causa independentista. Después algunos fueron entendiendo por la cuestión religiosa, que era un cura el que estaba llamando a la pelea y que tenía como estandarte a la Virgen. Y así se inició en muchos pueblos de manera semejante. De hecho, pues sabemos que Hidalgo al año fue muerto, fue vencido. La lucha por la independencia tuvo muchos altibajos. Al final se logró porque los mismos criollos con los españoles, con este líder del ejército español, que es Iturbide, se alía con Vicente Guerrero y pactan la independencia de México. Lo pactan porque Iturbide ya estaba pensando en lo que iba a hacer después, ¿no? Y por eso se logra la independencia de México. Iturbide queda y obliga a todos a que lo nombren emperador de México. Imagínense, ya somos independientes, pero ahora pues yo, como voy a gobernar aquí, yo quiero ser su emperador. Entonces nada iba a cambiar, porque un emperador es aquel que hace y quiere y deshace lo que él quiera y nadie le puede decir nada. Y así empezó la cuestión aquí en México con esto de lo que llamamos la guerra de independencia, la lucha por la independencia, hasta que se consigue y se logra. Y ya, pues ya todos felices, ya se fueron los españoles peninsulares, pero quedaron los españoles criollos, y los españoles criollos pues eran españoles también.
y nos veían a los pueblos, ahora sí voltearon a ver a los pueblos indígenas sobre todo, y dijeron, ¿y estos qué? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque pues nos están estorbando para lo que queremos hacer. Así lo veían, o sea, así lo pensaron. Aunque se creó una constitución y todo, una primera constitución, en donde se decía que ya todos somos iguales, todos somos parte de una nación, somos parte de un mundo, y ya no hay diferencias, ya no existen las castas, ya no debe de haber discriminación hacia los indígenas, los negros, los mulatos, en fin, todo eso debe desaparecer. Ya no debe de haber esclavitud, todo esto debe de desaparecer. Pues eso nada más estaba escrito en la Constitución, porque de hecho siguió habiendo discriminación, siguió habiendo esclavitud, siguieron habiendo servidumbres, o sea, gran cantidad de cosas que permanecieron aquí en México y en América. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a la parte final de Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Así suena Cholula. Un espacio donde tú eliges las canciones que más te gustan. Soy tu amigo Danilo el Perico. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana aquí en Chololan Radio 107.1 FM. ¡Ánimo! Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos al Venerable Pan de Maíz. Y como les digo, se forma una constitución y aparece ahí una parte que dice: todos somos ciudadanos de un nuevo país. Ciudadano, esta palabra viene de ciudad. En la época romana eran las civitas, o sea, las ciudades. Un ciudadano es aquel que vive en una ciudad y por lo tanto también está civilizado, o sea, por vivir en una ciudad. Y entonces aquí con la independencia se dice: todos somos ciudadanos. Los liberales que les ganan a los conservadores en las peleas que se dan y en las leyes de reforma aquí en México, instauran este criterio, instauran el que todos somos iguales, todos somos ciudadanos, así en letra. En la realidad, por ejemplo, en las leyes de reforma con Benito Juárez se despoja a las comunidades y a los pueblos indígenas de sus tierras comunales y se las reparten a los hacendados. Y los
indígenas de los pueblos se forman entonces en peones, se van a trabajar a las haciendas como peones acasillados. Bien sabemos todo esto, ¿no? Que se les pagaba con productos, con maíz, con jornadas extenuantes de sol a sol, en fin, casi la esclavitud que se instaura sobre todo en el régimen de Porfirio Díaz. Se instauran también por estas épocas los gobiernos locales, los municipios y sobre todo las juntas auxiliares. O sea, se instauran gobiernos de juntas auxiliares por ahí por 1880 y tantos. Aquí en Tlaxcalancingo empiezan a aparecer, por ejemplo, las primeras juntas auxiliares, los primeros gobiernos que van a estar regidos, en este caso, por el municipio y por el Estado-Nación. Se instauran y pues ejercen sus funciones, pero a nadie le interesa. En Tlaxcalancingo, yo digo que en muchos pueblos, pues era un poder que estaba creado, pero pues que no tenía más poder que el que le daba al Estado, porque el real poder que había en los pueblos estaba en otro lugar, estaba en las iglesias, en los templos, estaba en los mayordomos, en los fiscales, en todo este tipo, estos guardianes de la tradición también guardaban la tradición del gobierno, porque en realidad ellos eran los antiguos sacerdotes, los antiguos tiaxcas, los antiguos tlaxtuanes de la época prehispánica que prevalecieron, y entonces a ellos se les encomendaba todo. Aquí en Tlaxcalancingo, por ejemplo, y eso hasta fechas recientes, se impartía justicia en la fiscalía, se impartía leyes, se impartían muchas cosas. La economía del pueblo se dirigía hacia allá, hacia los fiscales, hacia los mayordomos. Y al presidente auxiliar pues no le llegaban gran cosa, o sea, casi nada. Y entonces, pues a nadie le interesaba hacer esto de presidente auxiliar. Se cuenta y se habla mucho, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, que se hacían los plebiscitos. Plebiscito es que se junta un montón de gente y todos votan quién quieren que sea el presidente y ponen varios nombres ahí y todos votan por uno. Y ya, ese es el presidente. Y sucedía a veces que, por ejemplo, no estaba ni siquiera ahí esa persona que la estaban nombrando y le iban a buscar a su casa o al terreno donde estaba y ya lo traían y le decían, pues ya te nombramos presidente. Pero yo, ¿por qué? Si yo tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Pues no, pero ya, además ya hiciste fiscal y si ya eres fiscal, ya puedes ser presidente auxiliar. Y bueno, pues ya lo ponían allí en el cargo y hacía lo que podía porque, como les digo, la mayor parte de las actividades y de los bienes materiales se hacían a cargo de los fiscales. De hecho, por ejemplo, la cárcel estaba ahí a un lado de la fiscalía, lo que después fue la comisión, la sala de comisiones. Le llamaban el Tequipiloyan, allí estaba la policía. Los tequitlactos era un grupo de gentes que se formaban en la fiscalía también, la hacían también a veces de policías que andaban mandados por el jefe de sección. Había 3 secciones en el pueblo, cada jefe de sección mandaba a traer los tequitlactos y junto con el presidente auxiliar pues ya mandaban a traer un preso o algo así, pero estaba a cargo más de los fiscales. Y llegando al preso, le ponían su castigo allí en la fiscalía. Allí lo castigaban y todo. Entonces el presidente auxiliar era nada más, pues podemos decir que de adorno. Y yo bien recuerdo cuando ya estaba el presidente, por ejemplo, mis papás, mis tíos, mis abuelos, decían, es que dice la Constitución que somos ciudadanos, pero ¿ciudadanos de qué? ¿O cómo? ¿Quién? Eso no conozco esa palabra. Pues es que el presidente auxiliar pues es el ciudadano primero que está por encima de todos nosotros. Y entonces durante mucho tiempo yo recuerdo que al único que le decían ciudadano era al presidente. Recuerdo a mi papá cuando veía, por ejemplo, mi tío Asunción, que fue presidente, le decía, ahí viene el ciudadano.
o sea, o veían pasando por ahí al presidente por algún lugar, miren, ahí va el ciudadano. O sea, él era el único que ostentaba este epíteto, este término de ciudadano, porque es un término ajeno. O sea, es un término que se impone pues por la costumbre del pensamiento occidental, que llega a los pueblos con una forma de pensamiento diferente y de gobernar y de mandarse. Entonces eran los ciudadanos ellos, y yo pues no me la creo. ¿Cómo que yo soy ciudadano? Pues si siempre he sido súbdito, siempre he obedecido las órdenes de quien me ha mandado, y ahora que ya no, que ya soy libre. Pues en muchos pueblos, en muchas ciudades, en muchos países, difícilmente fueron creyéndose esto del nuevo pensamiento que llegó, propugnando la libertad del hombre por encima de todo. Y hasta ahorita, pues, de cierto modo, pues no somos tan libres, pero estamos así. El presidente auxiliar, por ejemplo, depende mucho del municipal, no tiene tanto poder, pero lo ejerce y ha venido poco a poco pues adquiriendo un poco más de poder. Yo recuerdo cuando yo estuve como secretario ahí por el 93, pues casi no mandaba nada al municipio de recursos para dizque hacer obras. Los recursos y lo que se hacía era cooperación de los miembros de la Junta Auxiliar y luego del pueblo si querían cooperar con algo, pero no había pues los recursos que hoy ya son un poco mayores, pero aún así no suficientes para lo que se pretende hacer. Porque incluso los presidentes municipales dicen, tú dime qué quieres y yo te lo hago. O sea, y no tienes por qué estar pidiendo más. Y así, bueno, pues hay mucho que hablar respecto a esto de los ciudadanos, la ciudadanía, las juntas auxiliares, los presidentes y todo. Pero pues ya Venerable Pan de Maíz llegó a su término por esta ocasión. No me queda más que despedirme de todos ustedes aquí en Chololan Radio, en la 107.1. Estamos con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si así lo quieren los hados del destino. Que estén bien y que la pasen de todas formas. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan.
Y en Instagram estamos como choloyan-107.1. Vida solo hay una. ¿Tú cómo quieres vivirla? Aprende de la tierra, cómo cuidarla y mejorarla. Escucha Acciones por la Tierra. Todos los viernes a la 1 de la tarde, desde XHSBE 107.1 de FM. Voces de Tierras Milenarias. ¡Aquí va mi superpoder! Y mi superpoder. ¿Y el mío? ¿Y el de mi hermanito? Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. Para COVID, a partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas. Gobierno de México.